La palabra que el Señor nos trae hoy nos habla de una jornada que vivió el pueblo de Israel, la jornada de Elim, al desierto de Sin. Nosotros ya hemos estudiado y hemos estado viendo la bendición que tuvo el pueblo de Israel al salir desde Egipto y cruzar el Mar Rojo. También hemos visto hemos estudiado y hemos visto la bendición que tuvo de salir del Mar Rojo hasta llegar a Mara. Después estuvimos viendo la jornada desde Mara hasta Elim, y hoy día queremos ver la jornada de Elim al desierto de Sin. Acompáñenme en la escritura. En Éxodo 16 nos dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Entonces, hermano, el pueblo había salido de Egipto y comenzó a caminar hacia la tierra prometida, porque era esa la meta. La meta es llegar a la tierra prometida, hermano. Y pasó por diversas estaciones, por diversas jornadas, dice el libro de Números 33. Y unos días más allá, se encontraban ya en Elim, en ese oasis de bendición, en ese oasis preparado por Dios para su pueblo. Cuando el pueblo está caminando con el Señor, Dios les tiene preparado siempre unos oasis llamados Elim. Esos oasis para que haya un refrigerio en su alma, para que haya una bendición en su alma, para que haya abundancia en su alma. Y ahí Dios los bendice. En Elim Dios bendice al pueblo, le da abundancia en esas fuentes de agua y le da cobertura con esas palmeras, hermano, y los fortalece. Y así es Dios contigo y conmigo, hermano. Así es Dios con nosotros. Nos sacia con esa agua que salta para vida eterna. Nos cubre con sus alas y estamos nosotros protegidos bajo la sombra del Omnipotente. El Señor nos fortalece. El Señor nos anima a seguir. El Señor nos vuelve a repetir constantemente que hay una promesa, la promesa del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuántos le dan gracias al Señor por eso? Gracias, Señor, porque tenemos esa promesa bendita del arrebatamiento. El pueblo estaba en Elim y se quedó un buen tiempo en Elim. Pero el pueblo sabía, Moisés sabía, Aarón sabía, y le entregaban esa información al pueblo de que Elim no era la meta final de ellos. Elim solamente era una estación que tenían que pasar, era una jornada que tenían que pasar por el desierto hasta llegar camino, porque iban camino a su meta final, a la Canaán prometida, que esa era su meta final. Entonces Elim no era un lugar definitivo. A ellos les esperaba la promesa. Iglesia, en esta noche el Señor nos está diciendo que muchas veces cuando nosotros estamos en la bendición, cuando estamos llenos de su presencia, cuando estamos en el refrigerio, cuando estamos en el Elim, que hemos vivido un desierto y estamos en el Elim, el Señor nos está diciendo hoy día: el Elim no es la meta final, aunque es hermoso, aunque es de refrigerio, de abundancia, de paz, de descanso, no es la meta final. El Elim es un constante en el cristiano, es una jornada constante en cada uno de los cristianos que quieren seguir al Señor, que quieren estar con el Señor. Entonces todo el tiempo estamos viviendo Elim, vivimos desiertos, vivimos pruebas, dificultades, tormentas quizás, pero luego nos espera un Elim, un descanso, un reposo, una abundancia, una bendición en donde el Señor nos fortalece. Es constante, hermano. Vivimos desiertos, pero también vivimos Elim. Y los Elim el Señor nos bendice y nos da fuerza para seguir caminando. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la meta final. ¿Y por qué tenemos esos Elim en nuestra vida? Porque Dios nos ama, porque somos sus hijos, porque somos su pueblo, porque quiere que nosotros alcancemos esa meta final llamada Canaán celestial. Entonces los Elim en nuestra vida, hermano, son para tomar fuerza, son para reanimarnos, para levantarnos y seguir caminando en el Evangelio. El Elim no es nuestra meta final. Entonces, con la bendición de Elim, con la fuerza de Elim, con esa abundancia de Elim, donde hay agua fresca, donde hay cobertura, con eso de Elim nosotros emprendemos nuevamente nuestro camino hacia la meta, hacia la tierra del Canaán celestial. Hasta llegar a ser arrebatados, hermano. Esa es nuestra meta final.
Llegar a verle al Señor cara a cara. ¿Cuántos quieren verle cara a cara? Esa es nuestra meta final. Elim es una estación de la cual hay que nuevamente salir. Y en el camino vamos a vivir muchos Elim. Eso tenemos que tenerlo claro, muchos Elim. Vamos a tener desiertos, pero vamos a tener muchos Elim. Pero ese oasis de abundancia, ese oasis de bendición, no son para quedarnos ahí, son para avanzar, para fortalecernos y avanzar y seguir avanzando. Pero ahora con las fuerzas que nos dio esa renovación en Elim, esa bendición de Elim. Ahora podemos seguir a Canaán, a nuestra tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, por eso. Fíjense, hermanos, que el pueblo entonces sale de Elim. Y aquí estamos en Éxodo 16:1. El pueblo sale de Elim y se va por el desierto de Sin. Llega al desierto de Sin. Y se iban camino a su promesa, a su Canaán celestial, por el desierto de Sin. Y aquí les quiero decir, las salidas no son malas. Las salidas son buenas, hermano. En la salida de Egipto, el pueblo, cuando salió de Egipto, Dios le dio la libertad. Y eso fue bueno. En la salida, cuando ellos tuvieron que cruzar el Mar Rojo, Dios les mostró su poder. En la salida del Mar Rojo hacia Mara, Dios les mostró el Dios sanador. Y ahí Dios le da estatuto, el Dios que los quiere gobernar sobre ellos, que quiere reinar sobre ellos, el Dios que los quiere hacer su pueblo. Les mostró ese Dios. En la salida de Mara hacia Elim, el Señor les muestra el Dios de la abundancia, el Dios de los beneficios, el Dios de la cobertura, el Dios de las aguas que saltan para vida eterna, el Dios que los bendice. Les muestra un Padre amoroso, las misericordias de ese Padre. En la salida desde Elim hacia el desierto de Sin, Dios les mostraría al Dios proveedor. Iglesia, cuando uno sale, el salir significa poder superar una situación. Superar cosas, hermano, cosas difíciles, momentos difíciles, situaciones difíciles, problemas difíciles. El salir nos muestra que los superamos. Entonces nos podemos dar cuenta que cuando ese problema termina, esa situación termina y superamos esa situación, salimos de esa situación, nos podemos dar cuenta que para nosotros, en nuestra fuerza humana, era imposible, pero solo pudimos hacerlo con la ayuda del Dios poderoso, el Dios eterno, el Dios sobrenatural, con la gracia de nuestro Padre Celestial. Y eso es para darle gracias al Dios del cielo. Hermanos, si alguno que está dando vueltas en círculos, hermano, porque hay algunos que se han quedado en eso, en dar vueltas en círculo y en círculo, en un círculo que no es bueno, hermano, en el mismo problema de siempre, y están dando vueltas en la misma situación de siempre, y están dando vueltas en la misma tentación de siempre, están dando vueltas en el mismo pecado de siempre, y siguen dando vueltas en la misma duda, y siguen dando vueltas en la misma falta de fe. Pero hoy el Señor nos está diciendo, hermano, con esta palabra, que debemos salir del problema, debemos salir de la tentación, debemos salir de la situación que nos tiene como esclavos muchas veces, hermano. No sigamos dando vueltas en círculo. Algunos de ustedes me podrán decir, pastor, es que yo no puedo, ¿cómo lo puedo hacer? Hay una forma simple. Busca la ayuda en el Dios del cielo. Pide la ayuda al Señor. Y el Señor te va a mostrar al Dios proveedor, te va a mostrar al Dios poderoso, te va a mostrar al Dios sanador, te va a mostrar al Dios que cubre, te va a mostrar al Dios que entrega aguas y te quiere dar aguas que saltan para vida eterna. El Dios que te bendice, el Dios que te da refrigerio, te va a mostrar al Dios todopoderoso que tienes a tu favor. Aleluya, bendito sea el Señor. Así que anímate, hermano y hermana, si estás pasando por un desierto, quizás estás en un desierto como el de Sin, pero anímate en estos momentos porque tú ya saliste del mundo. El Señor te sacó del mundo y eso fue bueno. El Señor te sacó de las tinieblas y eso fue bueno.
Y te quiero anunciar algo, que pronto saldrás nuevamente. ¿Cuándo? Saldrás nuevamente pronto, en el día del arrebatamiento de la iglesia, que pronto está a la vuelta de la esquina. Pronto saldrás nuevamente y el Señor te sacará de aquí. Aleluya, las salidas son buenas, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decirle gloria al Señor? Pero fíjense que el pueblo de Israel, estando en el desierto de Sin, después de conocer el poder de Dios, después de conocer ahí en Mara cómo Dios lo sanaba, en el Mar Rojo el Dios poderoso, allá en Elim, en el Dios de la cobertura. Después de conocer ese Dios, el pueblo volvió a murmurar. Ahí en el desierto de Sin volvió a murmurar, y el pueblo ya había visto el poder de Dios. Pero vuelve a murmurar. Y esto nos habla que pareciera, hermano, que en ciertas etapas del desierto, cuando tú y yo estamos en ciertas etapas del desierto, pareciera que se murmura. Y pareciera que hablamos. Y pareciera que hablamos en contra de muchas cosas. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Para qué? ¿De qué me sirve vivir esto? ¿Por qué Dios me permite esto? Y muchas veces empezamos a hablar, empezamos a murmurar. Pareciera que es así con todos los humanos, hermano. Y fíjense que aquí la murmuración del pueblo, hermano, la murmuración del pueblo fue económica. Fíjense lo que dice el verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró en contra de Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne. Imagínate, están recordando las ollas llenas de carne, donde comían y se saciaban. Y cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos el pan hasta saciarnos, dice. Entonces, hermanos, murmuraron con una murmuración de tipo económica, era por la comida, hermano. Y decían: ¿qué comeremos? Ustedes recuerdan que en Mara ellos murmuraron diciendo: ¿qué beberemos? Dios ya solucionó ese problema. Pero acá están murmurando por qué comeremos, sabiendo el Dios que tienen, sabiendo el Dios poderoso con el que cuentan. Estaban murmurando nuevamente. Cuando estaban murmurando contra Moisés y Aarón, ellos pensaban que estaban murmurando contra ellos, pero no, estaban murmurando contra el Dios del cielo, y así lo dice la Escritura, usted puede leerlo. Estaban murmurando contra el Dios del cielo, contra Jehová, el Dios de la gloria. Porque ellos no creían. Después de haber visto todo lo que vieron, ellos no creían que Dios les podía proveer de alimento en el desierto. Estaban afanados y decían: ¿qué vamos a comer? Y fíjense que ese afán, esa murmuración, esa actitud, hermano, es una actitud que se ve en la gente que no conoce al Dios del cielo. Pero acá Israel conocía el poder de Dios, conocía al Dios del cielo, ya lo conocía. Pero esa actitud se ve en la gente que no conoce al Dios del cielo. Jesús lo dijo en Mateo 6:31, dice: no os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, es decir, el mundo busca todas esas cosas. Nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que nos provee, un Dios que nos guarda, que nos cubre, un Dios que nos da agua de vida eterna, un Dios poderoso, hermanos, que la naturaleza está a su orden. Entonces, hermanos, tenemos un Dios poderoso y el Señor dice: pero vosotros, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. De qué comer, de qué beber y qué vestir. Sabe nuestro Padre Celestial que tenemos necesidad de todo eso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque no somos como el mundo, no somos como los gentiles. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir añadido. Entonces, hermano, acá el pueblo estaba buscando primero, no el reino de Dios, estaba buscando primero las cosas físicas, materiales. Y lo primero que hay que hacer es buscar al Dios del cielo. Empezaron a murmurar contra los que veían, los que podían ver, contra Moisés, contra Aarón, pero sin darse cuenta estaban murmurando contra el Dios del cielo. El pueblo, hermano, no iba a morir de hambre ahí. Estaban siendo enseñados
Y eso es lo que nos habla esta parte de la palabra. Que Dios nos quiere enseñar en todas las pruebas, en todos los desiertos que estemos pasando. Dios nos quiere enseñar. Cuando pasamos dificultades, cuando tú puedes ver que Dios te ha guardado en medio de tus problemas, cuando puedes ver que Dios te ha protegido en diversas circunstancias, que te ha salvado, que se ha movido en favor tuyo. A veces se nos olvida, como al pueblo de Israel, a veces se nos olvida que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros un tiempo atrás. Y empezamos a murmurar, hermano. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a solucionar este problema? ¿Cómo vamos a enfrentar este problema económico? ¿Cómo vamos a enfrentar este problema de salud? ¿Cómo vamos a enfrentar este problema familiar? ¿Cómo vamos a enfrentar este... Hermano, empezamos a murmurar en nuestra mente, en nuestro corazón, hasta con nuestra boca empezamos a murmurar, hermano. Pero debemos saber algo. Hermano, debes saber algo, que lo que estás viviendo hoy no es tu fin. Solo es una prueba. Es una prueba de la cual debes salir crecido de esa prueba. Debes salir con fe. Porque Dios lo que quiere es enseñarte. Enseñarte a descansar en Él. Enseñarte a confiar en Él. A poner todas tus causas en sus manos. Hermano, eso es lo que quiere el Señor. Hermano, si estás en una situación que no sabes cómo lo vas a hacer, cómo la vas a enfrentar, ten confianza que Él abrirá caminos en el desierto, que Él hará algo a tu favor. Descansa en Dios y Él hará. Y conocerás al Dios proveedor, porque estás en el desierto de Sin, en donde Dios provee, en donde Dios sustenta, en donde Dios alimenta, donde nada te faltará. Aunque estés en el desierto, aunque no estés viendo nada aún, aunque tu economía no sea la mejor, aunque tu salud no sea la mejor, solo confía en Dios. Él te está enseñando a vivir por fe, confiando en Dios, descansando en Él. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero ir aprendiendo? Quiero aprender. ¿Qué comeremos?, decía el pueblo. En Egipto teníamos ollas llenas de carne. En Egipto teníamos pan hasta saciarnos. ¿Qué comeremos? Y dijo Dios a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, no más que eso, la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Hermano, Dios en su misericordia quiere que tú camines bajo su alero, que tú camines bajo su cobertura, que tú camines bajo sus mandamientos, que tú conozcas el poder de Dios, conozcas al Dios que tiene, al Dios que sirve. Y que es tan misericordioso que en medio de la murmuración del pueblo, Dios aún así le provee. ¿Y qué le proveyó? Pan del cielo, hermano. Le proveyó maná. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Maná. Lo importante aquí, hermano, es que Dios le da una orden al pueblo, que deben recoger diariamente la porción de un día de maná, nada más. No más que eso. Para cada persona, la porción de un día, es un gomer. Y el sexto día recogen el doble. ¿Por qué recogen el doble el sexto día? Porque el séptimo día descansarían y no saldrían a recoger. Y esa fue la orden de Dios. ¿Y con qué fin dio Dios esa orden al pueblo? Ahí mismo lo dice, para probar si anda en mi ley o no. Para probar la obediencia, hermano. El pueblo no entendía que
que era Dios quien lo sacó de Egipto. No entendía que era Dios quien lo conducía por el desierto. No entendía que era Dios quien les proveía. No entendía que era Dios el que los guardaba. No entendía, iglesia. Muchas veces los cristianos están de la misma manera, no entendiendo que es Dios el que está con ellos. Y muchos miran hacia atrás, recordando lo que vivían antes, recordando lo que vivían en Egipto. Y muchas veces murmurando, hermano. Pero Dios quiere que miremos hacia adelante, viendo el poder de Dios, la gloria de Dios, caminando en fe, en lo sobrenatural, viendo que Dios renueva sus misericordias cada día, hermano, cada mañana. Y sabiendo que muchas veces Dios pasa por alto nuestras murmuraciones. Y en su misericordia muestra su poder para con nosotros, proveyéndonos, hermano, sobrenaturalmente el pan del cielo. Jesús dijo en Juan 6:41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Fíjense que la comparación es muy parecida a lo que pasó con el pueblo de Israel ahí en el Éxodo. Acá los judíos estaban murmurando también. Estaban murmurando en esta oportunidad, estaban murmurando de Jesús. Porque él había dicho que yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Eso estaba diciendo el Señor. El pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermano, eso estaba diciendo el Señor Jesucristo al pueblo judío. Y el pueblo judío murmuraba. Hermanos, Dios ya nos dio el pan del cielo, el cual nos dio vida eterna. Ese pan del cielo que descendió es nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos el pan del cielo. Ya tenemos el pan que no perece, porque aquí el maná, después de un día, al día siguiente se llenaba de gusano y hedía, se echaba a perder. Pero acá, este maná, el maná que es el Señor Jesucristo, el pan que descendió del cielo, el pan vivo que descendió del cielo, ese maná es para siempre. Oh, bendito sea el Señor. Y nosotros tenemos ese maná para siempre. ¿Y cuál es la orden para la iglesia hoy día? Descansar en el Señor. Reposen en el Dios del cielo. Porque el Señor es nuestro reposo. Para Israel, el Señor había determinado un día de reposo, pero para la iglesia, el Señor es nuestro reposo. Es decir, todos los días podemos reposar en el Dios del cielo, porque tenemos que adorarle y bendecirle. Hermanos, lo sorprendente de todo esto, hermano, es que teniendo la orden clara, las instrucciones precisas, el pueblo volvió a desobedecer. Fíjense que algunos de ellos guardaron maná para la mañana siguiente, pero se llenó, el maná se llenó de gusanos y se pudrió, hermano. Y no fue solo eso, sino que también desobedecieron a la orden de Dios que dijo, no salgan a recoger el séptimo día, porque el séptimo día es de reposo, no salgan a recoger. Y hubo algunos del pueblo, que salieron el séptimo día a recoger y no encontraron nada. El Señor se enojó, Moisés se enojó, y el Señor dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este pueblo no hará caso de mis mandamientos? Hermanos, la provisión era diaria. No era semanal, no era mensual, era diaria. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere enseñar a ti y a mí que todos los días debemos recoger, aleluya, y acercarnos al maná que es nuestro Señor Jesucristo. Ir a su presencia a recoger esa fuerza, ese alimento que necesitamos diario. Ahí desde el mismo Señor Jesucristo, que es el maná nuestro para el día de hoy. La provisión que necesitamos día a día. Y tiene que ser día a día. Cada día tiene su afán, decía el Señor. No veáis el día de mañana, porque cada día, el día de hoy ya tiene su afán. Entonces tenemos que vivir el día a día en el maná, abrazados del Señor, en el Señor, caminando en el Señor, con el maná del cielo, viviendo ahí con el Señor. El Señor nos quiere enseñar, hermano, a confiar en Él. Que mañana va a haber un maná nuevo para comer, que Él proveerá, que no nos va a dejar solos.
Según Éxodo 16:35, los israelitas comieron maná 40 años hasta llegar al límite con la tierra de Canaán. Ahí cesó el maná. El Señor los sustentó, les proveyó 40 años, hermano, hasta llegar a la tierra prometida. A la luz del Nuevo Testamento, podemos decir que la última vez que descendió el maná del cielo, el verdadero maná del cielo, ese que no perece, el que salta para vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, fue justamente en su primera venida, en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día nosotros estamos esperando su regreso. ¿Y cómo lo debemos esperar? No como el pueblo de Israel que murmuraba, no. Tenemos que esperarlo agradecidos por su provisión, agradecidos porque no nos falta, agradecidos por su cobertura, agradecidos porque Él siempre está ahí presente, atentos de lo que estamos viviendo, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Oh, bendito sea el Señor. Y fíjense que el Señor también les proveyó carne. El Señor no se quedó solamente con el maná, también les proveyó carne en el desierto de Sin. Entonces aquí podemos ver, en el verso 11 podemos ver que Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciéndole: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces aquí podemos ver el carácter de Dios. Lo primero que les promete el Señor al pueblo que murmura, les promete maná del cielo, pan del cielo. Y el pueblo siguió murmurando. Entonces, aún así, Dios pasa por alto esas murmuraciones, hermano. Y Dios le añade y dice: les daré carne también por la tarde. Iglesia, Dios nos da vida. Dios nos da la salud. Dios nos provee comida, bebida, vestimenta. Dios nos da fuerza. Y nosotros muchas veces estamos alegando: ¿por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué no a otro? ¿Y por qué a mí? Yo no quiero vivir esto. Hermano, vivimos alegando, vivimos quejándonos, vivimos murmurando. Pero Dios en su misericordia pasa por alto esas murmuraciones nuestras, porque Él quiere ser un Dios cercano. Él quiere ser un Dios de misericordia. Él quiere ser nuestro Dios. Que tú y yo podamos decir: Él es nuestro Dios. Iglesia, lo que necesitamos hoy día es recordar todo el camino por el que Dios nos ha traído hasta el día de hoy. Y recordar que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Que sin importar, hermanos, lo que podamos estar viviendo, no olvidemos que si le creemos al Señor, si creemos su palabra, si le creemos lo que Él nos ha dicho, vamos a llegar a la tierra de Canaán. Vamos a llegar a nuestra tierra prometida. Vamos a llegar a esta meta final que se llama arrebatamiento de la iglesia. Vamos a llegar, sin importar lo que hayamos batallado en la prueba, hermano. La prueba va a pasar. Vamos a llegar a otro Elim, a otro oasis. Vamos a llegar nuevamente a la bendición de Dios para volver a recobrar fuerza y seguir avanzando hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, sabiendo que Dios nos proveerá, sabiendo que Dios nos sustentará, sabiendo que Dios nos hará descansar, sabiendo que Dios nos cubrirá, nos sanará en el camino de Elim al desierto de Sin.